Bien, en nombre de Dios y de la patria abrimos la sesión del día de hoy, excusando la presencia de nuestro presidente titular por razones de salud nada grave, pero que me impiden así voy a asumir incidentalmente esta presidencia y le damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan hoy día de la Cámara Chilena de la Construcción, nuestro el past president de la sede de Rancagua de la Cámara Chilena y del Grupo de Trabajo de Mejoramiento, el señor Juan Pablo Gramich, que está acá. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. El gerente de Estudio y Políticas Públicas, don Nicolás León, también está acá. ¿No? Va a estar por Zoom. El señor Francisco Valdés, Jorge Miranda también, y el abogado don Carlos Pinto, que está acá. ¿Ya? Bienvenido. Y por cierto, nos acompaña también del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el jefe de edición de la Política Habitacional, señor Carlos Araya. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta vez acá. El jefe del Departamento de Condominio y de Atención de Déficit Cualitativo, don Patricio Escobar, bienvenido. Y como siempre, la asesora que debe estar conectada por Zoom, ¿verdad?, a través del sistema, la señora Janet Tapia, nuestro equipo de asesores y funcionarios. Secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencias para actividades propias de las mismas. También llegó una comunicación de la directiva de FENATS y ISP en relación con la solicitud de renuncia del director titular del ISP, señor Rubén Verdugo, por parte de la señora ministra de Salud, que pidieron hacer extensiva a todas las comisiones, haciendo presente formalmente su disconformidad con la medida, antecedentes que se fueron ya a sus correos electrónicos. Y finalmente, en sesión del Senado el día 10 del mes en curso, se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión: proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Aravena y señores Castro Prieto, Cusanovich, Osandón y Piu, que modifica el decreto ley 3.516, que establece normas sobre división de predios rústicos para permitir la subdivisión de inmuebles por los herederos en los términos que indica. Eso es, señor presidente. Correcto, muchas gracias. Bueno, nosotros, el motivo que tenemos hoy día es, de alguna manera, cerrar el capítulo de discusión en relación al tema del análisis de la situación presupuestaria de los programas de mejoramiento y ampliación de vivienda, que generó bastante inquietud. Yo quiero aprovechar la coyuntura, tenemos miembros, senadores y senadoras de la comisión, de solicitarle, más que nada, que pudiera el Ejecutivo, no sé si será en algún minuto distinto seguramente, el anuncio que hizo el ministro respecto de este nuevo crédito tributario para la vivienda, de estas 16 UTM, ¿verdad?, que se estarían otorgando como subsidio para el programa de compra, que sería bueno. ¿Se imagina que esto habrá ingresado a la Cámara, el secretario? No, es reforma tributaria. Sí, tiene que entrar por allá. Entonces, perfecto. Entonces, si fuese así, igual nos gustaría en algún minuto coordinar alguna materia para poder tratar de conocer en detalle cuáles son los alcances, dado que impacta en materia que es directamente de interés de esta comisión. Y lo segundo, en algún minuto, invitar a la Cámara Chilena de la Construcción a exponer, ¿verdad?, que nos exponga sobre el análisis que realizó y que generó también debate durante esta semana, y que hizo relación con algunas discrepancias en materia del déficit habitacional que tiene nuestro país. La Cámara establece una serie de alcances respecto de este particular que son interesantes, creo, para nosotros como comisión conocer. Ellos hablaban de 441.000 familias que viven allegadas por incapacidad financiera. Se hablaba de 333.000 familias, 36%, que ocupan viviendas en condición de irrecuperabilidad. Hay muchos casos de eso que tenemos nosotros en las regiones de ese tipo de vivienda. 161.000 familias, 17%, que viven allegadas y hacinadas. Esto significa con más de 2,5 personas por cada habitación destinada a dormitorio. Y a lo anterior se sumaban obviamente las familias que están en condición de campamento y en situación de calle, lo cual les daba una cifra superior al 1.089.000 viviendas. Sería bueno conocer los detalles, entiendo que ellos se sustentaron en la última CACEN para hacer estos cálculos, y siempre nos acordamos de que sería bueno tener a lo mejor una invitación, si les parece, senadores, pudiéramos invitarlos formalmente para hablar sobre estos dos temas en una próxima sesión. ¿Habría acuerdo, senadores? ¿Claudia? Bien.
acordado. Bien, dejamos entonces a la gente del Ministerio para que nos exponga en la primera etapa respecto de la situación del tema que nos ha convocado durante estos días. El jefe de división de la política habitacional, don Carlos Araya, tiene la palabra. Y lo último, senadoras, tenemos la mixta de vivienda en un rato más, ¿verdad? Así que vamos a procurar también terminar oportunamente también con esta comisión. Carlos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos y todas también. Buenos días, a las senadoras que están presentes y a las personas de la Cámara que bien hoy día nos acompañan. En términos muy generales, bueno, hoy día me acompaña, como usted bien dijo, el jefe del Departamento de Atención al Déficit Cualitativo de la División de Política Habitacional del Ministerio, que lleva los programas de mejoramiento y con quien permanentemente tenemos mesa de trabajo tanto con las asociaciones que vinieron en las sesiones anteriores como con las dirigentes y las pobladoras que tuvieron en la pasada anterior, y también con Juan Pablo y los directivos que componen el grupo. La Cámara se divide de acuerdo a los diversos programas habitacionales en grupos de trabajo que articulan con el Ministerio, y Juan Pablo participa activamente en el que corresponde a los programas cualitativos y en el fondo compartir un diagnóstico que es similar a lo que tratamos en las versiones anteriores. Como lo señalamos en la sesión con la dirigente y pobladora el martes pasado, lo que nosotros hicimos en forma previa a la presentación del proyecto de presupuesto del 2024 que se comienza a discutir hoy día en la cuarta subcomisión mixta, ¿cierto? Era obtener algún tipo de reforzamiento en los recursos dispuestos para el otorgamiento de subsidios para proyectos nuevos durante el 2024, lo que se llama programa habitacional, ¿cierto?, en relación a los programas Decreto 255, Decreto 27 y la parte cualitativa del programa de habitabilidad rural, conocido como MAVE, o sea, el mejoramiento de la vivienda existente. En ese sentido, y bueno, después quiero pedir si es posible la palabra a Patricio también, que puede dar a lo mejor algún detalle de cómo finalmente evolucionó la situación con una pequeña mejoría respecto a la propuesta inicial, que tenía una caída respecto al año 2023, lo que significaría para el 2024 un aumento relativo, y Patricio tiene las cifras, que nos va a permitir enfrentar de alguna manera los énfasis que bien han señalado las asociaciones y las dirigentes. Nosotros el año 2024 esperamos poner foco principalmente en los conjuntos habitacionales más antiguos que tienen carencias respecto a los servicios sanitarios principalmente, en el retiro del asbesto, con el inicio de un plan lo más masivo posible y que se vaya extendiendo también en los futuros años, no solo para el 2024, de retiro masivo de asbesto en conjuntos habitacionales. Continuar también con la distribución de la construcción de centros de cuidado, ojalá en la mayor cantidad de comunas del país. Y mantener también algunas líneas tradicionales como son el mejoramiento de la eficiencia energética y la ampliación también de conjuntos habitacionales de estándares muy distintos a los que se hacen hoy día, ¿cierto? Bajo 40 metros, algunos bajo 30 metros incluso. Esos son como los ejes principales. Ahora, respecto a la evolución del punto crítico que nos ha reunido estas últimas 3 sesiones, ¿cierto? La posibilidad o la cobertura de los programas distinguiendo un poco el programa, que son los subsidios que se van a entregar, del presupuesto anual que tiene que ir cubriendo los subsidios ya entregados, ¿cierto? El programa es lo que más nos interesa, porque significa cuántos proyectos se van a ir a colocar, se van a poder postular y se van a poder activar a pagar en los siguientes años. Y ahí pido, presidente, la palabra para Patricio para que pueda también dar algún tipo de resumen respecto a la situación que se va a discutir ahora y debatir en la subcomisión. Correcto. Patricio, tiene la palabra. Este es Gracias, un protocolo de identificación porque como se está grabando después queda el registro. Esa es la causa por la cual pedimos siempre que se identifiquen para iniciar la... Perfecto. Soy Patricio Escobar, jefe del Departamento de Atención al Déficit Cualitativo en la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda. Saludar, presidente, a usted, a la senadora, a las personas acá de la Cámara. Como decía nuestro jefe de división, en las sesiones anteriores que hemos estado participando,
Ante la baja de los recursos por la pandemia, que ya no recibíamos esos recursos, tuvimos que tener distintas estrategias para poder afrontar esto. Se hizo un trabajo bastante cercano con la Cámara, con la ANAEGIS, con ANACON, con asociaciones de distintas regiones, también con dirigentes del 27, de manera de poder tener soluciones que no fueran de presupuestarias. Entonces, ante eso, determinamos, por ejemplo, adelantar los llamados y definirlos hacia la cartera pendiente, de manera de poder ir atendiendo estos programas. Y también hemos tenido otras decisiones con respecto a mejorar ciertas condiciones del programa, como el porcentaje de ahorro, como también el valor del avalúo fiscal de la vivienda, distintos trabajos mancomunados que hemos hecho con el mundo privado y público, de manera de poder mejorar las condiciones debido a la baja presupuestaria. Ahora, esta baja presupuestaria para el programa 2024, hemos tratado de que no siga, que empiece a subir, que cambie la tendencia de la curva, y ahora en la propuesta para el presupuesto del 2024 tenemos hasta ahora en el DS10 un aumento de un 7,6 con respecto al año 23, en el 255 de un 1,8 y en el DS27 de un 7,3. Todo esto en el programa, como decía nuestro jefe de división. Lo énfasis en el capítulo 1, que se encarga de equipamiento, va a estar principalmente destinado a cubrir, como siempre ha sido, áreas verdes, sedes sociales y también centros comunitarios de cuidado, que son parte del programa presidencial. En el capítulo 2, nuestro énfasis, que son en las viviendas, el hacinamiento, las redes sanitarias y el retiro de asbesto cemento. Perdón, Patricio, los datos que tú das están en la minuta que tienen ustedes. Sí. ¿Ah? Si están en la minuta, yo se los puedo hacer llegar de todos modos. Ok. En el capítulo 2, como comentaba, los énfasis están puestos en el asbesto, en el retiro de asbesto, en el hacinamiento y las redes sanitarias, al igual que en el capítulo 3 de condominio. Eso es lo que podría comentar, presidente. Perfecto. ¿Algo más, Carlos? Solo señalar que, como lo hemos dicho en las ocasiones anteriores, presidente, senadoras, es que para nosotros es relevante y por eso se hizo este esfuerzo por insistir en una mejor marco para el 2024 en estos programas. Es muy relevante, junto con el plan de emergencia habitacional, que no se entienda que lo cualitativo pasa a un lugar secundario. Entendemos sí que hay un énfasis hoy día en el plan de emergencia y dentro de las posibilidades de destinar recursos a lo cualitativo, también nuestra posición es trabajar junto a las entidades, las constructoras y la industria que se despliega en torno a esta política y también a la familia que reciben estos beneficios, trabajar en programar, proyectar y planificar estos recursos, así como también programar y planificar la actividad, y eso es algo que señalamos la vez anterior, que Patricio y su equipo lo va a trabajar durante noviembre con los actores involucrados. Ojalá planificar por lo menos los calendarios y la forma en que vamos a desarrollar estos programas el 24 y el 25, porque también haya un horizonte y una claridad, entendiendo que también aquí hay pequeñas y medianas empresas que trabajan en estos programas y que dependen un poco de la actividad que desarrolla el Ministerio. Eso, presidente. Bien, senadora, ofrezco la palabra sobre este particular antes de entrar a la Cámara o abrimos mejor la Cámara y después. Sí, senadora Claudia Pascual. Gracias, disculpe, presidente. Yo quisiera, por su intermedio, preguntarle a don Patricio, en primer lugar, cuánto es, o sea, habló, digamos, que se había estado trabajando sobre el avalúo fiscal, sobre el ahorro, finalmente, ¿qué se resuelve, digamos? ¿Qué es lo que está operativo para el 2024 en estas dos materias? Y en segundo lugar, si nos puede traducir los porcentajes de aumento a montos efectivos, digamos, y en tercer lugar, cuando plantea, me corrige si me equivoco, pero me pareció escuchar que hay estos porcentajes de aumento que planteó tanto para el DS10 como el DS55 y el 27, son como
entendí yo que era como desde el primer esfuerzo que se hizo en la presentación del presupuesto 2024 y lo que se estaría presentando actualmente para el 2024. Si es así, que me corrija, o sea, para entender bien la idea, si acaso es una mejora dentro del mismo proceso o es solo bruto con bruto 2023 versus el 2024 lo que estamos ahora. Eso. Sí, correcto. Yo quisiera agregar sobre ese particular. En las posiciones anteriores se planteaba de que yo entiendo que hubo una caída en el programa de este tipo de programas en los periodos de pandemia, los cierres, la actividad, y eso haya generado alguna dificultad operativa en el proceso de avance en este tema, pero estos programas son súper relevantes en regiones, en comunas y en localidades alternativas que para ellos constituye realmente un avance, además de recuperar esas viviendas también un poquito antiguas, pero se hablaba en este margen de que el presupuesto 2024 lo que hacía era hacer un incremento solamente del 10% del volumen global de los montos designados para este tipo de vivienda, y que esto significaba una fuerte caída a los programas que históricamente se venían haciendo en materia de programas de reparación de vivienda. Más allá de los porcentajes, porque justamente es un buen dato para ingresar la discusión de la comisión mixta que viene en un rato más, o que se inicia en un rato más durante prácticamente todo el día. Carlos. Sí, efectivamente, el problema global acá es que estamos comparando con un par de años en pandemia donde se pusieron recursos extraordinarios a través del FED y que permitieron mantener la actividad económica en periodo de pandemia. El Ministerio decidió en su momento ponerlo en estos programas porque eran los que generaban actividad inmediata. Esa fue como la decisión global que se tomó el año 2020 y el año 2021. Por eso son estos programas los que crecen versus los programas cuantitativos que mantuvieron más o menos un ritmo normal. Por lo tanto, una vez superada, ¿cierto?, saliendo de la pandemia, ya sea el presupuesto que se trabajó del año 2021 para el 22, como tanto el 22 para el 23, esos recursos ya no estaban disponibles. Y lo que estamos viendo ahora es que el marco presupuestario es más o menos equivalente al que había en los años previos a la incorporación del FED. Eso es lo que estamos viendo hoy día, con dificultades adicionales, como son que los precios son distintos, los énfasis o las urgencias son otros también. Ese es el marco general que existe en torno al tamaño, al volumen de lo cualitativo en los programas de vivienda. Ahora, respecto al flujo, al proceso, y bueno, ahí después Patricio podrá explicar más en detalle, ¿cierto?, de lo que estamos señalando, que hay un leve aumento, tiene que ver con la primera propuesta que fue... o sea, la propuesta del Ministerio fue una, la señal o las posibilidades presupuestarias fueron un monto similar al del año 2023, y lo que ocurre es que hay un proceso de contrapropuesta, ¿ah? Y en ese proceso de contrapropuesta lo que hay en la versión que está actual en el proyecto de presupuesto, y el que Patricio señaló con los aumentos correspondientes. Entonces, se pueden leer dos aumentos. Uno, respecto al 2023, efectivamente va a haber un aumento, y también hay un aumento respecto a las posibilidades iniciales que había autorizado DIPRES dentro del marco de la formulación presupuestaria. Hay una mejora a propósito de la insistencia del Ministerio. Sí, senadora Claudia Pascual. Sí, me faltan respuestas, sí, presidente. No sé si, pero solo agregar una a lo mejor que tiene que ver, yo entiendo, don Carlos, por su intermedio, presidente, que efectivamente hay una situación extraordinaria 2020-2021, digamos, con los recursos extraordinarios que se ingresan, pero sin embargo, al menos de lo que expusieron las dirigentes la semana pasada, yo me reuní nuevamente con ellas ayer, lo que hemos visto, digamos, en el trabajo en terreno, es que, y de la propia exposición que recibimos la semana anterior, si mal no recuerdo, por parte también de las asociaciones de entidades patrocinantes, es que también hubo un momento peak y de mejores presupuestos para estos programas, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que es
bastante mejor que lo que se encontraría ahora, independiente de los recursos extraordinarios. Por eso digo, entonces, para que el punto de comparación, yo puedo entender, digamos, la rebaja producto de un recurso extraordinario que hoy día no está, porque no hay pandemia, pero lo que no se entiende es que igual hay una rebaja en torno al mejor punto del programa que tuvo en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet su segundo periodo, digamos, ¿no? Que es bastante más que los 60.000, un poquito más, si no me equivoco, de millones, no sé si estoy mal en la cifra, solo haciendo memoria, digamos, del cuadro que presentó las entidades patrocinantes la semana pasada. Por lo tanto, por eso, digamos, le pedía a don Patricio si nos podía traducir estos porcentajes en monto. Perfecto. Yo lo último te agregaría, Carlos, por favor, el tema de la partida. Tengo el caso de algunos requerimientos en mi zona, que se imagina que en general lo he escuchado por otros lados, en relación a los requisitos de postulación. Tengo el caso aquí de una postulante, Angélica Navarro, en mi región, que plantea que tiene un problema de hacinamiento. Y dice, son un matrimonio que tienen 2 habitaciones, uno de ellos lo comparte con su hijo, pero le exigen un nivel de hacinamiento que a veces es demasiado alto y dejan a muchas familias precisamente fuera de esta posibilidad. Eso está más que nada para los requisitos de postulación. Te dejo la palabra para cerrar el capítulo y pasar a la Cámara. Sí, bueno, respecto a los requisitos, como bien dice la señora senadora Pascual, que no leí toda la respuesta, la cosa quería darle la palabra a Patricio. En relación a los otros requisitos, lo que ha mencionado del ahorro y el avalúo fiscal, en términos gruesos estamos tratando de mantener las flexibilidades que se consideraron en los llamados de pandemia. Tuvimos la intención de volver post pandemia un poco a los requisitos originales, pero nos dimos cuenta que eran muy restrictivos. ¿No? Y las comunidades nos pidieron mantener algunos, como son el tratamiento del ahorro para los adultos mayores y temas relacionados al tipo de vivienda que íbamos a atender considerando avalúos más altos. Y es una cuestión que estamos permanentemente revisando. Colisionan un poco a veces con los recursos versus la demanda que se puede estimular, pero por cierto la idea también es ir facilitando el acceso de las comunidades a los programas. Respecto a los requisitos, quería dar la palabra a Patricio para que los detallara. Sí, gracias, presidente. Con respecto a los requisitos, mejoramos el porcentaje del registro social de hogares, pasando a un 80% donde no se necesita ahorro. Solo se le exige ahorro a las familias por sobre el 80%. Con respecto al bolo fiscal, nos pasaba que al recibir a las familias nos decían, mire, yo mi casa necesito un mejoramiento, necesito una ampliación, pero ahora llega el metro y me aumentó el avalúo y ya quedó fuera todos los programas. Entonces, por eso hicimos una actualización, porque desde, creo que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que no se había actualizado el avalúo fiscal de los programas y lo llevamos a 1.375 UF, que fue un salto bastante amplio. Con respecto a lo que preguntaba la senadora de los montos concretos, claro, como decía Carlos Araya, depende con qué se compare. Yo creo que lo más claro es compararlo con el año 2023. En el año 2023, en el programa DS27, teníamos 6.400.505 UF. Y ahora, con la propuesta actual, estamos en 7.158.372 UF, lo que representa 24 contra 23 en un aumento de un 7,3%. 7.158.372 UF. En el 255 se pasa de 4.989.029 a 5.260.661 UF, representando un aumento de un 1,8%. Y en el DS10, que aquí se mezcla con la vivienda nueva, porque el 10 tiene vivienda nueva y mejoramientos, pero para dar como un global, después viene otra fase donde se divide entre mejoramiento y vivienda nueva. Vamos a pasar de 6.484.405 UFs a 6.983.765 UFs, si es que el presupuesto se aprueba. Esa es la propuesta actual. Sí. La página 3 de la minuta, sí, que nos remitieron por si acaso. ¿Ya? Senadora Gatica. Gracias, presidente. ¿Cuál es el criterio que se utilizó desde el Ministerio para los recortes que se estarían haciendo en algunas regiones en estos subsidios
Yo lo hablo directamente por la región de Los Ríos, que estaría sufriendo una baja de 4.300 millones de pesos aproximadamente. Esta región, tengo entendido que la región de los lagos, Atacama y un par de regiones más. ¿Cuál es el criterio para rebajarle a unas y a otras aumentarle en este caso? Sí, perdón, Carlos, aprovechando la consulta de la senadora Gatica, de estas nuevas propuestas, ¿verdad?, de estos 19.400.000 y fracción UFs, ¿es posible contar, hay un marco de distribución o estos concursos, o hay un marco de distribución regional y si así fuese, depende de las postulaciones o hay un marco de distribución regional? Si fuese en este segundo caso sería bueno pudieran remitirnos la información regionalizada para tenerla también disponible y hacérsela llegar no solamente a los senadores, a los que somos de la comisión, sino que a través de nosotros se los mandamos también a los demás senadores que no son miembros directos de la Comisión de Vivienda. Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, lo que hay que tener claro es que lo que va en la propuesta de presupuesto y las cifras que señaló Patricio son el marco global de los programas en lo que denominamos programa habitacional, ¿cierto? Es decir, el marco en el cual el Ministerio va a poder emitir nuevos subsidios que luego se pagan con el presupuesto. En este programa, generalmente en 2 y hay como máximo 3 años. Algún caso por ahí muy retrasado podrá durar más. Que es un ciclo de pago mucho más rápido por la naturaleza de la obra, ¿cierto? Entonces, el volumen no está distribuido todavía regionalmente, porque puede sufrir cambios, ¿ah? Si bien es cierto, hay algunas redistribuciones internas todavía no definitivas, y que se pueden obviamente compartir alguna propuesta interna sobre la distribución de cada uno de los marcos en las regiones y en las líneas de acción también, porque son distintas. En la versión definitiva, una vez que aprobada la ley de presupuestos, se distribuye regionalmente en una circular que emite el Ministerio generalmente a finales de diciembre o las primeras quincenas de cada año. Ahí está la distribución donde se le comunica el marco de subsidios a asignar a cada región. Se le conoce como la circular 1 porque sale muy tempranamente, no siempre es la 1, pero se le conoce así. Lo que se hace generalmente ahí, sobre todo en el escenario que mencionaba Patricio, es tratar de partir de la base de lo que hubo el año anterior en la región. Porque es muy raro que bajen, tendría que suceder alguna cuestión muy particular o que haya un énfasis. O a veces lo que va ocurriendo es que se distribuye un porcentaje, un 5, un 10% del global y se pone una línea sin regionalizar por cualquier eventualidad dentro del año. Pero en general las circulares no van rebajando del año anterior el marco para asignar subsidios. Por lo tanto, eso va a estar a fin de año, en enero, distribuido, sin perjuicio de que ahora se puedan compartir, ¿cierto?, las propuestas preliminares, en el entendido que ese programa que está ahí sea el que se apruebe, o eventualmente se aumente, y eso será propio de la discusión presupuestaria, por cierto. Por lo tanto, no hay hoy día una distribución ni tampoco hay una información, un dato que señale que se rebajó en alguna región respecto a otra. Lo que va ocurriendo en el año es que de los proyectos que están en ejecución y el presupuesto que está disponible para cerrar el año, las regiones programan lo que van a requerir para concurrir de acuerdo a las obras que estén en curso. Y ahí hay una programación línea por línea, y lo que se hace es ir redistribuyendo en aquellas regiones que tienen una obra abierta y necesita cobrar, y se pone en una y se saca de otra, y obviamente en el nuevo presupuesto se vuelve y se va distribuyendo de manera de ir cubriendo todas las obras según sus necesidades financieras a medida que avance el año, para que lleguen a su término. Entonces, más bien una distribución de los recursos disponibles en caja para poder ir pagando la obra en curso. Eso es lo que va ocurriendo en el año respecto a la programación financiera que se revisa mes a mes y se va monitoreando desde el Ministerio. Entonces, los recursos, un poco para la pregunta de la senadora, los recursos disponibles para los programas cualitativos durante el 2024 y no han sufrido modificaciones o no se han repartido los del 2024 todavía definitivamente. Sería bueno a lo mejor conocer la distribución del año 22 y 23 de esa circular y tener presente, ¿verdad?, respecto de la circular que se disponga para el año 2024, para que tengan el acceso de la información por regiones, que sería un dato también relevante, acogiendo la inquietud que planteaba la senadora, pudiera ser un buen dato para que lo pudiéramos manejar.
Le podemos mandar, presidente de la comisión, las circulares. Perfecto. Y además la circular indica que en agosto se revisa de acuerdo al avance. Entonces hay Perfecto. 2 al año. No entendemos que pueden darse concursos que no se ejecutan, pueden suceder situaciones en el camino. Sería bueno contar con esa información. Muchas gracias. Cámara Chilena de la Construcción. Le vamos a dar la palabra a don Juan Pablo Gramsch, que lo acompaña con Carlos Pinto, ¿verdad? Y sus asesores que están por redes también. Muy buenos Don Juan días, Pablo. senador, presidente, por su intermedio, las senadoras presentes. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en esta reunión. Los temas que escuchamos realmente nos interesan mucho y el objetivo nuestro, yo vengo aquí en representación del grupo de trabajo de las empresas pequeñas y medianas que trabajamos desde Coyhaique a Arica en mejoramientos, que en general son muchísimas empresas, alrededor de 3.000. Nosotros en la Cámara tenemos 150, 200 empresas que trabajan en estos temas. Y compartimos positivamente las buenas noticias que el jefe de la división nos anuncia, ¿no es cierto?, de que mejoran levemente, pero progresivamente, los montos destinados al programa habitacional 2024. Así como se dan cifras que permiten hacer referencias, yo quisiera dar una, y es que el parque habitacional en Chile, o sea, todas las viviendas habitadas, son alrededor de 6.300.000. En la literatura internacional se utiliza como estándar que el 1% del parque habitacional se deteriora al año, se deteriora definitivamente. El 1% significa que del parque habitacional en 100 años se deteriora el 1%. Con lo cual, si descontamos a los 6.300.000 el 1%, son 63.000 viviendas al año que se deterioran definitivamente. Eso es lo que pierde el país en términos muy gruesos. Es una cifra de referencia porque nos permite entender que si producimos, ¿no es cierto?, en el plan de emergencia habitacional 65.000 viviendas por un lado, y no nos preocupamos de reparar y mejorar activamente las que están en uso hace 40, 50, 70 años, bueno, se pierden definitivamente, y entonces lo que ganamos por un lado, lo perdemos por el otro. Eso a modo de introducción, presidente, y contarle que lo que vamos a ver aquí tiene un contexto que sobre los programas del decreto 255 y decreto 27, y quisiéramos aportar algunas ideas sobre el análisis presupuestario que ustedes están realizando. El contexto general es nuestro último informe, que en base a la CACEN y en base a análisis y criterios propios, estiman que el requerimiento por viviendas nuevas asciende en alrededor de 935.000. Esta cifra difiere, obviamente, de la cifra que tiene el Ministerio de Vivienda, porque nosotros consideramos otros parámetros, como por ejemplo el allegamiento por situación económica de las familias, es decir, porque no pueden salir de ahí para comprar o arrendar algo distinto. Pero dicho eso, ese estudio es mucho más amplio y como usted nos ha solicitado, estaríamos encantados de venir el gerente de estudio a presentar ese estudio completamente. Los requerimientos habitacionales para familias allegadas y los requerimientos habitacionales para familias para viviendas irrecuperables. Ahí hablamos nosotros también de obsolescencia definitiva. Es bueno entender que la obsolescencia de las viviendas, por ejemplo, las redes eléctricas, quedan desfasadas aproximadamente a los 20 años. Y eso uno lo entiende fácilmente por la cantidad de energía, aparatos nuevos, cambios tecnológicos. Las redes eléctricas hay que renovarlas cada 20 años. Las puertas y ventanas, para entrar al tema concreto, hay que renovarlas cada 20 años. De hecho, hoy día uno visita condominios antiguos, ¿no es cierto?, de hace 30 años, con puertas y ventanas con marcos de fierro, y no tienen capacidad de aislar ni del viento, ni del ruido, y además se están oxidando. Los aleros, tapacanes, tímpanos de madera, hay que renovarlos cada 15 años. Las redes interiores de agua, cada 20 o 25 años. La techumbre
dependiendo de la calidad de las viviendas originales, pero cada 25 años. Entonces, uno se hace con esto una magnitud de idea, ¿no es cierto?, de que cada 20 o 25 años hay que estar haciendo una reparación mayor, especialmente en las viviendas de las familias más pobres, porque ellos tienen menos capacidad para invertir en la mantención de sus casas. Las familias de tercera edad nos encontramos en muchas situaciones en que las familias de tercera edad habían tenido originalmente una vivienda de bastante buena calidad, pero después de 60 o 70 años, con sus jubilaciones o con sus ingresos actuales, no tienen capacidad de ocupar la casa completa ni en buenas condiciones, entonces viven en muy mala calidad las familias de ancianos y también las familias pobres. Vamos a la siguiente, por favor. La gracia de preocuparnos entonces por estos programas es que se ofrece una mejora inmediata a las viviendas, transformándolas o recuperándolas en unidades adecuadas nuevamente. Estos programas dinamizan la economía en forma bastante rápida, dan trabajo a pymes y generan empleo en 3 meses, 6 meses o 9 meses. Eso fue muy relevante en el plan de recuperación económica que hubo el año 2021 o 2022 y por eso que la cifra en esa época aumentó tanto. Otra ventaja de de los programas habitacionales, ¿no es cierto?, que implican, o las líneas habitacionales que implican los mejoramientos de vivienda, es generar vínculos con las comunidades, ya que no se pierde Ministro, por su intermedio, presidente. Sí, aprovechamos de darle la bienvenida a nuestro ministro, past president, ex parlamentario. Y si me dicen, ¿quiere presidir la sala, ministro? Bueno, buenos días, ministro y presidente. Y por último, decir que estos programas son muy relevantes para el cumplimiento de los planes de descontaminación atmosférica, que en todas las regiones del sur, ¿no es cierto?, sabemos que los planes de contaminación atmosférica son bastante complejos y el objetivo global del plan no es mejorar la vivienda, el objetivo es disminuir la contaminación de ciudades que están muy atacadas por el humo, por la quema de leña, y por lo tanto el rol del MIMBU ahí, que es mejorar la vivienda para que puedan cambiar la calidad habitacional y térmica de esas viviendas, significa que ese trabajo significa que va a disminuir la contaminación en esos sectores. O sea, el plan de contaminación atmosférica no es solo el subsidio MIMBU para el mejoramiento, sino que es un compromiso ambiental más amplio. El análisis presupuestario que nosotros hacemos, aquí están mostrados desde el año 2020 y 2021, los dos programas, el programa de patrimonio del subsidio de protección del patrimonio familiar, que es el 255, que se ve en azul, y el programa del mejoramiento de viviendas, que se ve en naranjo. El decreto 27, ¿no es cierto?, en naranjo, apareció a partir del año 2016-2017 y ha ido tomando fuerza y ha ido reemplazando al 255 en muchos de los programas. Por lo tanto, por eso se entiende la disminución de la columna azul y el aumento de la columna naranja. Aún así, para el año 2023 y 2024 se observa una baja respecto de los 2 años anteriores, pero una recuperación respecto del año actual. Este es el presupuesto para los principales programas que el Ministerio tiene, líneas de programa que tienen estos dos decretos. Respecto específicamente del pago de los subsidios de mejoramiento del decreto 255 y decreto 27, sí se ve una baja sostenida en la ejecución conjunta desde el año 2018 al 2022, influenciado principalmente por los efectos de la pandemia inicialmente, porque estos proyectos se preparan en corto plazo, se preparan en 3 meses para postularlo en 3 meses y ejecutarlo en 3 meses, especialmente los del título 2, de los mejoramientos, los PDA, los planes de contaminación atmosférica. Los de condominio son de más largo desarrollo, pero buena parte de estos subsidios se preparan en poco tiempo. Por lo tanto,
si las entidades patrocinantes o los organizadores de demanda no pueden salir a la calle, y fue lo que sucedió un poco durante la pandemia, a preparar proyectos, se entiende esta baja. Pero también hay una baja que tiene que ver con que se ha ido agotando la capacidad de gestionar el stock de viviendas que se debe abordar. O sea, hoy es más difícil abordar viviendas del plan de descontaminación atmosférica. Es más difícil porque las viviendas más fáciles, las que estaban más a la mano, las que estaban ya regularizadas, esas ya se han arreglado. Hoy día, en el PDA, en los de descontaminación atmosférica, está lo más difícil. O sea, quedan las tareas en que hay que regularizar las viviendas o están mal regularizadas y por lo tanto son muy grandes, o lo que consideraba Patricio Escobar y que mencionaba, condicionamientos como el avalúo fiscal al que se puede considerar, u otros temas que son de gestión. Por ejemplo. En cuanto a las unidades programadas cada inicio de año, sí se observa una disminución promedio anual del 5% en los últimos 5 años, mayormente acentuada entre el 2022 y 2023 por las causas que ya explicábamos, y se ve también el salto por la inyección significativa de unidades que hubo en el periodo de reactivación. Esta es la comparación de los inicios de año y por lo tanto no es el resultado final de la gestión del año, sino que es lo programado. Y por último, con los datos que teníamos nosotros y que ahora entendemos que cambiaron, ¿no es cierto?, con lo que nos acaba de anunciar el jefe de división y nosotros no teníamos esos antecedentes, el decreto 255 se reducía su programa en aproximadamente un 8%. Ahora nos ha dicho don Carlos Araya que crece un 1,8%. Por lo tanto, eso en parte se empieza a solucionar. Y en el decreto 27 crecía alrededor de un 14%. Esas eran las cifras que nosotros manejábamos hasta ese momento. Y por último, como propuesta, señor presidente, solicitamos que el aumento del presupuesto para estos programas, decreto 27 y 255 sumados, alcance un promedio similar al que están alcanzando los otros decretos que están incluidos en el plan de emergencia habitacional, como el decreto 1949, decreto 1 y decreto 10 en viviendas nuevas. El énfasis excesivo que antes criticábamos siempre, por años hemos criticado, ¿no es cierto?, que la política sea tan cuantitativa, ¿no es cierto?, solo contar viviendas. Esa es una crítica estable de hace 20 años, ¿no es cierto?, y hoy día nosotros el énfasis que venimos a poner es lo cualitativo de nuevo. Y lo cualitativo queda un poco escondido en la gestión del ministerio y en la gestión de los servios, y por lo tanto, para los operadores y para la gente que espera solución, porque el énfasis mayor que hace el Ministerio de Vivienda en el plan de emergencia habitacional, como es producir viviendas, las metas de los servicios y las metas del Ministerio están principalmente centradas en producir viviendas. Y por lo tanto programas complejos, como arreglar condominios, como mejorar el asbesto cemento, como mejorar las viviendas térmicamente en todas las ciudades que tienen planes de descontaminación atmosférica. Esos programas que son más complejos quedan un poco invisibilizados y que con menor capacidad de gestión del Ministerio, porque quedan despriorizados. Eso, señor presidente, es la presentación que teníamos para hoy. Bien, muchas gracias, don Juan Pablo. Bueno, siempre la discusión aquí, aprovechando darle la bienvenida nuevamente al ministro, se planteó por las organizaciones, ministro, también la inquietud que existió, porque siempre se hablaba de una cifra mágica en materia de recuperación anual, que eran las 100.000 casos de atención que se
y que en los últimos años, causa entendemos del COVID que haya influido significativamente, y que hubo una fuerte discusión respecto de los incrementos que deberían acontecer a partir del presupuesto del 2024. Bueno, justo estamos en esa discusión. Hay cifras que hablan, ¿verdad? Lo planteó Carlos Araya respecto del incremento de los fondos a partir del 2024. Y la discusión que se plantea es que los incrementos que se manifiestan, ¿verdad?, no son todos los sustantivos que se quisieran para recuperar ese nivel de ejecución de atenciones de las 100.000 familias que tradicionalmente se hacían hasta el año 2018. Por eso existía el interés de conocer. Sabemos que hay una conversión respecto al mejorar esos niveles, lo plantea también la Cámara, y esperamos seguir avanzando con eso en esta discusión presupuestaria, ministro. No sé si quiere aprovechar la coyuntura y decir algo, porque además también habíamos planteado una inquietud respecto del anuncio que había señalado en relación a este tema de este crédito, este subsidio tributario para la adquisición de vivienda que se anunció esta semana. Gracias, presidente. La verdad que quería oír el debate principalmente. Vengo a la discusión presupuestaria, que en un rato más lo vamos a presentar. Yo creo que aquí hay dos discusiones, una del monto y otra de la composición del programa. Y respecto a la composición del programa, después de todos los años que llevamos de experiencia, creo que es importante repensarlo. Esto partió con el PPF, el Bachelet 1, como una experiencia que no existía en América Latina. Existían cosas muy parciales en Europa. En América Latina fundamentalmente una línea crediticia, que había una línea de crédito especial a una tasa preferencial. Y esto partió pensándolo fundamentalmente en viviendas Serviu de menos de 36 metros, por ponerle un corte, digamos, Serviu antigua, digamos, de la de menor estándar. Y no había demanda. O sea, mucho rato, los primeros años no había demanda, no había interesado en postular y ahí se fue abriendo. Y yo creo que es bien importante, quizás pedírselo al mismo Patricio Escobar, un análisis de quiénes han sido los beneficiados con esto, qué segmento de ingresos ha sido el beneficiado, porque se nos fue esto a viviendas de mayor valor y los segmentos de menor valor, en fin, en Lota estamos haciendo un análisis de condominio y donde los peores problemas están en los sectores más bajos de ingresos, un estado de deterioro realmente impresionante. Entonces falta política pública más definida, en ese sentido tenemos que redefinir un poquito por dónde queremos la composición del gasto de esto, además del monto, la composición es algo que hay que repensar. Respecto a esto, lo hablábamos estos días ahí en el Ministerio, nosotros tenemos algo que es nuevo, que es la cantidad de proyectos que están en malas condiciones, presidente. Recién revisábamos ayer en la tarde a toda carrera 10 proyectos de un monto impresionante y que tenemos que destinar recursos de distintos lados, pero al final recursos del presupuesto público para rehacer. O sea, estamos demoliendo en este momento, ayer y hoy día, estamos demoliendo en Talcahuano un conjunto completo porque quedaron mal hechos. Aquí en San Antonio tenemos, no me acuerdo, en el Mirador creo que se llama también, y ahí hubo que demoler entero. Y en este momento el problema es pagar el traslado de las familias a otro lado, el arriendo, y después demoler y después reconstruir. Con costos altísimos. Acá fue porque el cuarto piso estaba separado del tercer piso. O sea, estaba separado. Estructuralmente no habían quedado unidos y no quedaba otra que hacer un cambio mayor. Tenemos las zonas de socavones en el norte, tenemos las zonas húmedas en la O'Higgins, que hay 5.200 viviendas que están con problemas. Entonces, esto es otra cosa, que tiene que ver con un problema más estructural. Entonces, y lo último que quiero decir de esto, yo estudiando otras experiencias en otros lados, en ninguna parte hay un aporte público sin un tremendo aporte privado en el caso de sectores sobre un nivel de ingresos. O sea, aquí hay un copago muy fuerte. Acá en Chile se fue instalando la idea de que eran proyectos con financiamiento público fundamentalmente y no había copago. Entonces, yo lo conocí en la Florida, los con mayor capacidad de organizarse en los sectores más recientes y a su vez los sectores mayores de ingresos, los que más rápidamente pedían ciertos proyectos. Entonces, creo que aquí hay que hacer una discusión sobre el programa, no solo el monto, eso es lo que yo quería recalcar acá. Hay un problema de la composición del gasto, de la línea, ¿para dónde vamos a ir ahora? Yo quiero recordar que este programa salió en disputa con otro programa, que era la movilidad habitacional. Había un conjunto de personas dentro del debate de la Cámara y de otros lados, puedo nombrar a los personajes que decían no hay que mejorar las viviendas, esas viviendas son como son. Y las personas de mayor ingreso, cuando tienen más ingresos, que se vayan a otro nivel de vida, a otro lado. Ese fue el concepto que hubo. No se acuerdan del programa de movilidad habitacional. El debate fue muy fuerte, diciendo no, la gente llega a vivir a un lugar y quiere instalarse y quiere construir su vida, y por lo tanto el mejoramiento, a medida que el país mejora sus ingresos, hay que hacerla. Entonces,
al final terminamos con algo que yo me atrevo a decir acá que requiere, con esta comisión y con un nuevo debate, digamos, sobre qué queremos hacer con este programa. No es solo un monto, sino que... Y lo otro, una distorsión que se ha provocado, es que muchas empresas aprenden a hacer los proyectos rápido. Entonces ellos hacen el proyecto y van a donde los vecinos y le dicen, mire, tenemos este proyecto. Al comienzo el debate fue en qué lo hacía, si era cambiar el techo, si era la gente quería una cosa, pero las empresas decían otra, y al final también eso tiene que ver, que la naturaleza de los colectores solares. Los colectores solares. Por ejemplo. No, los colectores, bueno, pero lo que quiero decir es que necesitamos hacer una discusión de esto y lo deberíamos nosotros hacer un cierto seminario, un trabajo con los parlamentarios, de tal forma de repensarlo. O sea, yo creo que si el año económicamente mejora, a lo mejor podemos en el curso del año tener algún tipo de recursos adicionales, pero el problema también tenemos que ver para dónde lo orientamos, presidente. Yo creo que eso... Además, esto tiene una dimensión regional que yo no logro entender bien, a pesar de que he ido aprendiendo más a medida que voy recorriendo el país. Una dimensión regional que también hay que acogerla, de las pequeñas localidades, como de algunas zonas que tienen viviendas a veces muy mal estado. Eso es lo que mi comentario a esto. Creo que es un debate muy necesario de hacer, muy importante de hacer, y la fuerza y la presión que hay por mejorar el monto debería llevarnos también a discutir la composición del gasto. Sí, no, sin duda, me parece una buena idea poder realizar algo quizá en el contexto de construir, porque más allá de las distorsiones que se producen en su aplicación, esto nace a consecuencia de una realidad. O sea, siempre recuerdo aquí a la Corporación Ciudad que hablaba de los con casa, de los sin casa y de los sin ciudad, refiriéndose a los sin ciudad, o sea, los con casa, gente que teniendo una vivienda, pero uno que abría la puerta y se encontraba adentro con un drama de hacinamiento, hijos, familias que recibían a los hijos, construían, ¿verdad? Y se generaba toda una condición muy especial. Este es el programa de los pequeños condominios, que también ha sido una buena solución para resolver algunos de esos temas cuando las familias se juntan para ver ese tema. Y todos construimos, ministro, yo me acuerdo siendo alcalde, cuando teníamos 220 UF para construir una vivienda y construíamos de ¿qué? 18 metros cuadrados, las viviendas progresivas, las 110 para las unidades sanitarias, el programa de mejoramiento barrio de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. O sea, todos tenemos esas famosas viviendas pitufo, las viviendas Copeva, en todos los barrios, en todas las regiones, que evidentemente hay que recuperarlo. Yo tengo un caso de un conjunto habitacional en Coyhaique, que construyó el Servio en viviendas de 27 metros cuadrados, en sitios de 78 metros cuadrados. Y ahí está la familia. Feliz la familia cuando recibía la casa, pero cuando ingresaba a la casa no sabía cómo organizarse, dónde dormir las familias cuando eran más de 5 componentes. ¿Ya? Entonces, esa realidad existe y efectivamente a lo mejor se producen distorsiones. Nosotros tenemos la aplicación del PDA también, ¿ya? Y también a veces puede generarse algunas distorsiones. Yo creo que me parece válido el hecho de construir algo, de cómo focalizarlo, porque hay un tema objetivo. Además está la Ley de Integración Social, ministro, del cual usted fue también partícipe activo en este tema, en relación al plan de regeneración, a los planes de regeneración, de recuperación urbana. Senadora Claudia Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo quería hacer un comentario en relación a ambas exposiciones, que me parece importante. Y acoger un poco la invitación que hace el ministro. Yo creo que es muy relevante poder, y yo me sumo, digamos, a la demanda que tienen las dirigencias sociales, que han visto con mucho cuidado y con mucho desilusión, diría yo, incluso la situación de que el presupuesto en estos programas no aumente, digamos, sostenidamente. Por un lado, porque efectivamente estos programas han ido generando también un nivel de expectativa de mejora en la calidad de vida de la gente que es muy relevante, y por lo tanto la lista de espera que podría haber tenido estos 3 decretos, estos 3 programas el año 2017 es muy diferente a la que tiene hoy día, y desde esa perspectiva creo que es súper importante discutir y ver no solo el tema de los montos, sino que cuál es el objetivo del programa, porque obviamente a mí me parece que es importante generar políticas públicas que le permitan a la gente ir mejorando, no solo cuando las viviendas son muy, muy antiguas o pertenecen a periodos históricos de tiempo de la política pública que no son los mismos estándares actuales, sino que también en el caso de
Ayer una dirigente me decía, usted sabe que la clase media no existe, pero por lo menos digamos capas medias. Ya le digo yo, digamos por lo menos las capas medias. O de las capas medias que efectivamente no tienen tampoco los recursos siempre por sí mismas, digamos, para poder generar estas mejoras. Y también de situaciones de vivienda que son más complejas. Yo creo que es bien interesante entender también la lógica con que muchas juntas de vecinos, muchos comités de adelanto, muchas organizaciones territoriales han logrado ir visualizando, cambiando, mejorando. Hay una muy buena valoración del trabajo que se ha hecho durante estos años con también el Ministerio de Vivienda a propósito de los requisitos, cómo se van flexibilizando, cómo se van entendiendo las distintas necesidades de las distintas poblaciones. Pero esta lógica de entender que se puede postular con un 70%, por ejemplo, de personas de más bajos recursos, pero también con un 30% más de capas medias, cosa de ir permitiendo que entre todos vayan compensando y mejorando el barrio y no solo una vivienda en individual. Pero también la lógica de entender, por ejemplo, que en el caso, al menos me imagino que en regiones también hay muchos casos de estos, pero en nuestro país la política y se le permitió, digamos, a las empresas Pizarreño tener asbesto hasta los años 2000. Por lo tanto, lo que implica para la gente el tema del retiro del asbesto, no solo de la techumbre, sino que hay paredes con asbesto, pisos con asbesto y cañerías cemento asbesto. Entonces, por lo tanto, ese retiro es fundamental hacerlo. Yo voy a decir una tontera a lo mejor, pero uno de los programas de construcción y autoconstrucción que hacen de otros países y le encuentran asbesto a la casa, el hágalo usted mismo, los hermanos a la obra, etcétera, etcétera, y llega, pero como una operación sanitaria, digamos. Y acá la gente retira sin ninguna medida de seguridad, lo tira en la orilla del camino, contamina el medio ambiente, se contamina ella. O sea, es de verdad una situación compleja. Pero además, esta situación es como un primer nivel. La gente ahora nos decía con mucha propiedad, pucha, que importante es para nosotros que, por ejemplo, además las viviendas, sobre todo de adultos mayores, puedan ser recuperadas en materia del asbesto para después poder postular al cambio de la electricidad, para después poder rehabilitar otro tipo de situaciones. Entonces, van pensando en este programa también como un proceso de mejora continua de sus viviendas y de actualización a los tiempos. Y yo no miraría con malos ojos, digamos. Indudablemente para el norte y hay que focalizar de acuerdo a las pertinencias territoriales, por cierto, de nuestro país, pero para el norte obviamente no va a tener mayor sentido, pero sí región metropolitana, quinta región, y con mucha mayor razón hacia el sur, el tema del acondicionamiento térmico de las viviendas es fundamental, es un ahorro en las cuentas diarias de las familias muy relevante. Lo veíamos el otro día cuando votábamos el tema del tratamiento de las aguas grises. O sea, qué importante sería el día de mañana también tener políticas públicas que le permitieran a las viviendas y a las familias poder postular para rehabilitar sus casas para el tratamiento de aguas grises. ¿Cuánto podríamos aportar al no calentamiento global, digamos, si tuviéramos toda la reutilización de esas aguas para poder tener más áreas verdes, más jardines, más huertas comunitarias, qué sé yo? O sea, lo digo porque de verdad estos temas a la gente la movilizan en materia de su mejoramiento de la calidad de vida y creo que es muy relevante. Yo de verdad que... Y perdón, ministro, es que la embarro, pero de verdad que siento que el presupuesto no venga, y lo preguntaba recién, o sea, se lo comentaba recién a don Patricio y a don Carlos, que uno puede entender los recursos extraordinarios de pandemia y que no necesariamente, porque al no estar los decretos de pandemia no se pueden volver a establecer. Pero sí sería súper importante al menos volver a recuperar los momentos peak del segundo gobierno de la presidenta Bachelet con estos programas, ¿no? Porque creo que ahí hubo un porcentaje de inversión y de plata muy relevante, porque esto no solo no solo nos va a permitir ir abordando la lista de espera, que es muy larga, pero al mismo tiempo también es una forma concreta y real de generar también empleo y de provocar crecimiento económico. O sea, yo creo que de verdad no se entiende, digamos, las preocupaciones macro combinadas con la microeconomía que debiéramos tener en esto, y por lo tanto, al menos yo decirle por su intermedio, presidente, al ministro y al gobierno que no es
joder la pita, pedir el aumento en estos programas por joder la pita. De verdad que es una necesidad real y que al mismo tiempo creo que va a ayudar también a una gran preocupación que debiéramos tener como país, que me figuro que es la preocupación, por cierto, de todos los economistas, que tiene que ver con el desarrollo económico. Gracias, presidente. Bien, sin duda. Imagínate Coyhaique, que en episodios del año tiene los niveles de contaminación más altos de Chile, ya, incluso del continente. Estamos hablando en Coyhaique, pero el mismo problema lo tiene aquí Rancagua, Los Ángeles, Temuco, para qué decir. Senadora Gatica, y luego le doy la palabra a don Juan Pablo. Sí, presidente, me sumo en realidad a la petición de la senadora poder volver en realidad al incremento, en este caso, de estos montos, teniendo en cuenta la situación económica que se está viviendo hoy día. Poder volver a los montos que fueron ejecutados en el gobierno de la expresidenta Bachelet y del expresidente Piñera en plena tiempo de pandemia. Yo creo que eso es prioritario. Hoy día la situación no es distinta, hoy día la situación es compleja. Las cifras de desempleo aumentan día a día. Por lo tanto, una herramienta más que el Estado pueda otorgar para poder reactivar la economía en nuestro país, obviamente que es poder generar esta instancia de los subsidios de mejoramiento de vivienda para que, en este caso, las pymes, las pequeñas empresas constructoras de cada región puedan también de alguna manera reactivar empleos, que es lo que se necesita hoy en día. Así que me sumo también a esa petición, aprovechando la instancia que está el ministro Montes. Don Juan Pablo. Presidente, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el señor ministro respecto de mejorar el funcionamiento de algunos aspectos del programa y en particular si se quiere llegar a las clases medias sí pueden aportar más y la experiencia está en los programas de PDA. Como el PDA pretende descontaminar, cambiar la estufa a leña, ¿no es cierto?, y mejorar la calidad ambiental de vida de las familias de tercera edad que están al interior de esa vivienda, esas personas están dispuestas a aportar y lo han hecho. Pero medidas universales aplicadas a todo Chile, por ejemplo, reducir el ahorro, que en las clases más bajas, la gente que no puede aportar está muy bien, en las clases medias ellos están dispuestos a aportar y pueden aportar suficientemente. Y respecto de otros programas como los condominios más antiguos o los condominios más deteriorados, efectivamente hay condominios abandonados, semiabandonados, porque es mucho más difícil hacer la gestión ahí. Y en ese sentido, los polígonos de énfasis en territorio son buenos, pero hay que conocerlos con mucha antelación. No se puede sacar, o se puede, pero no funciona, cuando uno saca un polígono o propone un polígono de atención y pretende adjudicar esos subsidios de ese polígono 3 meses después. Trabajar un condominio toma 1 año, por lo menos. Entonces, esos polígonos tienen que venir muy bien calendarizados, porque aquí el tema, más subsidios, por supuesto que sirven, pero lo que más nos sirve es poder ocupar todos los subsidios que hay y ocuparlos en lo que corresponde y en las familias que más lo necesitan. Ese es nuestro énfasis. Sí. Bien, nos queda, muchas gracias a nuestros expositores, nos queda una tarea interesante que nos pone el ministro, realizar un taller, un encuentro respecto de cómo enfrentamos este tema. El 1% de deterioro anual que señala la Cámara Chilena de Construcción de Vivienda equivale a 60.000 viviendas, casi lo mismo que hay que construir. Evidentemente imponen estos desafíos y esas cifras están en esa dirección. Yo creo que vamos a coger el tema de cómo avanzamos en esa construcción. Viene la tramitación presupuestaria. Desgraciadamente no tenemos mucho espacio para incrementar nosotros los presupuestos, pero veamos qué pasa en esa discusión. Atento a las glosas también respecto de este particular, porque yo me acuerdo de una glosa que costó harto sacarla, de que lo que obligaba en la aplicación de estos programas que la gente tenía que echar abajo toda la construcción que tenía, lo preexistente. ¿Ya? Al final se logró a través de una glosa que las viviendas no debían estar adosadas, ¿ya? Porque evidentemente el monto no permitía darle a las familias una recuperación tan fuerte como la que se exigía. Así es que vamos a estar súper atentos a este proceso. Hoy día se inicia la tramitación presupuestaria de esta partida súper relevante. Comparto las inquietudes que se han manifestado acá y vemos cómo se desarrolla. Y un último minuto, ministro,
consultábamos al principio para evitar que tener después otras notas, anunció este tema de este subsidio, este mecanismo tributario para la adquisición de vivienda de las 17, de los 5 millones de pesos, que era para estimular. Sería bueno a lo mejor tener información y nos evitamos una reunión y damos por terminada la sesión. Hoy día tenemos alrededor de un stock de 100.000 viviendas que no han logrado poner en el mercado, 50.000 en la región metropolitana y 50.000 en el resto del país. Entonces la idea era crear mecanismos de estímulos para que los sectores medios pudieran acceder. Creamos hace un tiempo el FOGAE. El FOGAE que era que el Estado avalaba el 10% y por lo tanto no requerían acumular todo ese ahorro previo. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Es que esto no llegó al nivel de que se esperaba. Estamos alrededor de 5.500 familias o personas que han sido beneficiadas y esperábamos nosotros un mínimo de 16.000. Esto porque el problema de la familia no es solo el ahorro previo, sino que fundamentalmente al aumentar los valores de todo, el problema es que sus ingresos no dan para acceder a ciertos proyectos con las tasas de interés en que están. Entonces, frente a esto, la discusión con Hacienda dijo, pongamos algún estímulo adicional. Aquí hay una discusión, lo digo, respecto al FOGAE, si se renueva o no, porque el FOGAE está acabando el fondo y queda un fondo adicional que la ley contemplaba de $20 millones y Hacienda tiene que decir si lo sigue ocupando o no. Bueno, es una cosa. Respecto a este otro proyecto, un proyecto modesto en su propósito, o sea, la idea es estimular a que los sectores medios digan, bueno, me voy a meter en esto, voy a meterme antes de lo que pensaba, y esto está pensado hasta junio del próximo año, o sea, un periodo que se busca una inyección más fuerte. La mecánica de esto está todavía, el procedimiento, el mecanismo es algo que hay que ver en el proyecto de ley finalmente, porque esto hoy día o mañana, no sé, pero estaba a punto, porque esto es 1 millón por una vivienda, ¿eh? Y eso está contemplado como rebaja presupuestaria, o sea, de lo que hay que pagar rebaja tributaria, que hay que pagar como tributo. En caso que pague menos que eso, se le da en dinero el diferencial. En el caso que no pague nada, se le da completo el diferencial. Entonces, ¿cómo se va a diseñar eso? Es bien importante para el estímulo. Esto no es mágico. Son 5 años que esto se va a aplicar a quienes postulen antes de junio. Esto va a generar estímulo en algunas personas. Nosotros hicimos una propuesta a Hacienda de 4 mecanismos adicionales en la misma dirección. En relación a los programas del Ministerio de la Vivienda, nosotros tenemos en el sector del 19, fundamentalmente, y el DS01, que se provoca una necesidad. Yo no veo, no sé si Carlos tiene datos yo incluso se los pedí hace poco rato a la señora Castillo, de cuánta demanda, cuántas viviendas construidas no se han comprado, ¿eh? O sea, por cuánto, pero es bajo en los proyectos públicos, los programas en proyectos públicos, esto es fundamentalmente, o sea, yo he sabido que en algunos departamentos muy pequeños que se han construido en el DS19 que hay problema de demanda, depende de la ubicación también, pero ese no es el problema principalmente viviendas sobre las 3.000 UF, 4.000 UF, de ese nivel hacia arriba. Veamos el proyecto en su especificidad, en su mecanismo, en la forma de generar el estímulo para hacerlo. Aprovecho de decirle al señor Urán que él trabajó en el ministerio y trabajó en un tiempo que las casas costaban 400 UF y el subsidio era 400 UF, ¿no es así? Bueno, no, pero quiero recordarle nomás. Y hoy día, ¿en cuánto estamos? Sobre 1.600, ¿no? O sea, el subsidio. Entonces, la verdad que multiplicado por 4, eso también amerita una reflexión. Esto lo estoy planteando a propósito de una cosa que estamos tratando de iniciar con la Cámara, que el tema de la calidad tenemos que también ver cómo la aumentamos, y en los insumos y distintos materiales. Hay empresas que son muy rigurosas, pero hay otras que son menos rigurosas. El Instituto de la Construcción, usted se recordará, se creó para esto, para controlar esto, se creó por ley además. Y finalmente el Instituto se dedica a cualquier cosa menos a la calidad y queríamos también ver cómo se replantea el Instituto de la Construcción hacia la calidad general de los insumos. Aprovecho de decirle, estuvimos hace pocos días con él en Copiapó, pero aprovecho de recordarle eso. Bien, hubo una exposición por ahí que alguien dijo que por cada peso que se incrementaban las remuneraciones de la gente, las viviendas se incrementaban en 4 pesos. Y por lo tanto el sueño de la vivienda cada vez sigue siendo más lejos. Un tema que habrá que reflexionar también sobre ese partido y con otros tantos factores. Bien, pues le agradecemos a los funcionarios del Ministerio de la Vivienda que estuvieron acá, a don Juan Pablo de la Cámara Chilena de Construcción, una vez más, muchas gracias por estar. Tenemos atento esa discrepancia, desinformación de los déficits habitacional que se generó esta discusión durante la semana. Y ministro, muchas gracias nuevamente por compartir estos minutos. Le damos, como siempre, un agrado contar con su presencia en esta comisión. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.